Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar sobre la característica que tiene otra de las culturas relevantes de todo este proceso de sociedades y de culturas que hemos venido analizando, que es también Egipto. Nosotros ya hemos estudiado a Mesopotamia, hemos estudiado a China y dentro de la presente clase vamos a tratar sobre lo que nos detalla Egipto y cuál es el legado que Egipto ha dejado de cierta manera en nuestra sociedad actual. Principalmente debemos entender que hacia el quinto milenio antes de Cristo, pequeñas poblaciones se formaron en las orillas del río Nilo, en el noreste de África. Todo esto se dio con la finalidad de poder aprovechar el agua y la fertilidad del suelo. Poco al seguir fue creando una gran civilización, siguiendo un proceso similar al de Mesopotamia. De igual manera, el Nilo era un recurso económico básico, pues hacía posible la agricultura, que junto con la ganadería era la base de la economía. Además, suministraba pesca y la planta del papiro, que crecía en la orilla. El papiro se utilizaba para construir embarcaciones, elaborar cestos o confeccionar papel para escribir. Asimismo, el río era también el eje principal de comunicación. Los productos agrícolas se intercambiaban por madera, metales, perfumes y otros productos de lujo de las ciudades orientales y de Somalia. Una característica en común que tienen todas estas culturas que nosotros hemos venido estudiando es directamente que se ubican en territorios cercanos a ríos, mediante los cuales pueden tener una producción agrícola bastante desarrollada. Es decir, esto les permite tener una fertilidad en la tierra bastante buena. Todo esto, ¿qué es lo que produce? Lógicamente que la tierra, al ser más fértil, tenga mayor producción agrícola, que la tierra tenga un mayor desarrollo, que la tierra de cierta manera, se
fundamente en dar mejores productos, mejores servicios a la comunidad. Cuando estas comunidades prácticamente se posicionan en los territorios fértiles, todo esto produce que al tener una mayor producción agrícola tengan una mejor economía. Recordemos que principalmente estas sociedades se caracterizan por una economía agrícola, es decir, que de cierta manera todas sus actividades económicas estaban centradas en la tierra, estaban centradas en la agricultura y por ende, ¿qué es lo que necesitaban? ¿Qué eran las características relevantes que desarrollaban? Pues principalmente en el ámbito de la economía de la tierra, de la producción. La tierra era autosustentable, pero lógicamente todo esto era gracias a la ubicación de estos territorios, lo que tienen en común todos, que están ubicados cerca a ríos y esto que les permite tener de cierta manera una buena producción, un buen prospecto a futuro, que lógicamente se posicionen como buenas civilizaciones, que se posicionen como culturas adecuadamente estructuradas dentro de la época. Nosotros podemos ver que siempre cuando hablamos de estas culturas hablamos del legado que dejan. La palabra legado se refiere como a una, de cierta manera, herencia, como a cosas que fueron dejando en la historia y que prácticamente nosotros podemos utilizar en la actualidad, de los cuales nosotros podemos tener cierto tipo de beneficios que nos sirven para alguna actividad cotidiana de la cual podemos desarrollar una u otra cosa en nuestra vida común y corriente en la sociedad actual. Y es porque estas sociedades han dejado algo en la sociedad, estas sociedades han dejado algo relevante, con lo cual nosotros podemos utilizarlo en beneficio de las actividades cotidianas. Egipto principalmente tuvo muchas características importantes y relevantes que vamos a ir analizando dentro de la presente clase, ¿sí? Principalmente nosotros tenemos que entender que dentro de la cultura egipcia se caracterizó mucho por ser una cultura jerarquizada, por ser una sociedad principalmente basada en el trabajo, basada en el respeto, en la producción también de cosmovisiones diferentes a las de otras culturas, por el respeto de sus tradiciones y por sobre todo caracterizar siempre el papel fundamental que tenía el faraón. El faraón que era el líder, el mandamás dentro de estas culturas, dentro de estas sociedades, prácticamente se le merecía un respeto y por eso es que nosotros en la actualidad tenemos muchos restos arqueológicos en donde se puede identificar y se puede ver el respeto, la estima y sobre todo la deidad que era un faraón dentro de la época. Prácticamente, si ustedes pueden tener la oportunidad de investigar en el internet, de ver sobre estos hallazgos, muchos de estos faraones, incluso sus tumbas, son inmensas. ¿Por qué? Porque prácticamente era lo que ellos representaban en la tierra, era lo que ellos significaban para los pobladores de estas sociedades, para las características relevantes que estas sociedades tenían. Pero para ir comenzando con nuestra temática, quiero que iniciemos principalmente viendo el siguiente video que nos da un breve preámbulo sobre cómo era antiguamente Egipto. Vamos a ver, chicos, por favor. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Como podéis ver en las imágenes, hoy vamos a hablar de pirámides, momias y faraones. Hoy vamos a viajar al antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe, situado en la parte noreste de África. Pero lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5.000 años y que duró aproximadamente 3.000. El origen del Antiguo Egipto comienza con el faraón Narmer, también conocido como el Rey Escorpión, que en el año 3200 a.C. fundó este país a orillas del Nilo.
El Nilo es el río más grande de África y era lo más importante que había para los antiguos egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. Pero no solo se utilizaba para la agricultura, el río también servía para pescar y cazar. Y también lo utilizaban como una gran carretera por la que transportaban en sus barcas mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto, el Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante de todos fue Ra, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Los faraones eran los reyes en el antiguo Egipto. En 3000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, jarrones, ropas e incluso comida. Creían que así las podrían usar en la otra vida. Los faraones, al ser los más poderosos, querían tener las mejores tumbas y lo consiguieron. Estas impresionantes pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Cuando morían, los cuerpos de los faraones y de algunos nobles eran momificados para conservarlos después de la muerte. Esas son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, ataúdes lujosos que estaban cubiertos de bonitos dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las misteriosas escrituras egipcias. El significado de los jeroglíficos fue un misterio durante milenios. Pero hoy, gracias al trabajo de muchos arqueólogos, sabemos traducirlos y podemos entender parte de lo que dicen. La verdad es que todo lo que rodea al antiguo Egipto me parece fascinante. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a... Como ustedes pudieron identificar en el video, Egipto se caracteriza por tener muchos aspectos importantes y relevantes y también bastante curiosos. Quizá alguna de las actividades que nosotros vemos cotidianamente o hacemos o consideramos comunes vienen como legado de estas culturas. Por ejemplo, nos decía, y esto no debemos de olvidarnos, que el faraón más importante para la cultura egipcia fue Tutankamón. Sí, que lógicamente esta imagen que ustedes pueden ver aquí, que es la imagen que siempre que ustedes buscan en Google, ponen faraón, es la imagen que les aparece. ¿Por qué? Porque es el principal representante de todos los faraones que de cierta manera habitaron en Egipto. ¿Por qué era tan importante un faraón? Porque de cierta manera era considerado una deidad. En todas estas sociedades nosotros hemos podido ver la importancia que tienen los líderes ante la sociedad, ante el pueblo. De cierta manera se les tiene un respeto demasiado grande, un respeto bastante importante en los espacios políticos, en los espacios económicos, en los espacios étnicos y culturales. ¿Por qué? Porque tienen una representación fuerte. Y es por ello principalmente que nosotros hasta en la actualidad sabemos el respeto que debemos tener ante nuestras autoridades, ante las personas que prácticamente nosotros hemos elegido para que estén en el mandato. De cierta manera, en esta época, lógicamente las personas que llegaban al poder eran por diferentes factores económicos, sociales, políticos, pero que de cierta manera los posicionaban como los mandamás y los líderes, y la sociedad les aceptaba de tal manera y los respetaba.
y sobre todo en la cultura egipcia tenían bastante relevancia y tenían bastante poder ante también su sociedad. Aquí como un breve dato nos da sobre el ciclo de los trabajos agrícolas, cómo era que se desarrollaba. Principalmente hablando de que estaban cerca del río Nilo, nos dice que el río era fuente de vida solo en una estrecha franja de tierra que lo bordeaba. El resto era desierto. De igual manera, siempre que pensamos, por ejemplo, en Egipto, se viene a nuestra mente todo café, tierra, desierto. Pero prácticamente, aún así, eran una sociedad bastante fértil debido a la franja del río que cruzaba por su alrededor. Cada año con las fuertes lluvias de verano, el río Nilo subía de nivel e inundaba sus orillas, como podemos ver en la imagen 1 aquí. Inundaba totalmente las orillas y esto que permitía. Cuando las aguas se retiraban, dejaban húmedas las tierras de la orilla y quedaban depositadas en ellas una capa de limo negro, que era un fertilizante para la tierra. Como pueden ver nuevamente en la imagen, todo este borde, esta partecita que está media café, media negra, era de cierta manera el residuo que dejaba el agua y que permitía la fertilidad en la tierra. Es así que a fin de aprovechar la tierra para la agricultura, hubo que controlar esas crecidas. Se construyeron canales y diques para llevar el agua donde era necesario. Así se ampliaba la superficie cultivable y se evitaba que se formasen zonas pantanosas e insalubres. El ciclo del trabajo era regular, por ejemplo, labrar la tierra después de la crecida del río, sembrar en el limo depositado y cosechar. Se cultivaban cereales, verduras y lino. De igual manera, los labores se reiniciaban tras la siguiente crecida. Ya tenían un ciclo, por esto se le conoce como el ciclo de los trabajos agrícolas, ya tenían una rutina. Más o menos sabían cuándo se venía una creciente, cómo podían utilizar, cómo ya canalizaban el agua y asimismo continuar estos ciclos agrícolas que les permitía tener una tierra bastante productiva. Esta cultura se caracteriza a las otras, como la China y la de Mesopotamia, en el cual se crean canalizaciones para que el agua se transporte a otros lugares también que son necesarios. No es que una cultura le enseñó a la otra, sino que como siempre les he dicho y les he mencionado, la necesidad del ser humano, el conocimiento, las diferentes situaciones a las cuales se ve afectado y se ve directamente relacionado en su cotidianidad, le obligan a tener que buscar soluciones y prácticamente en la búsqueda de estas soluciones permiten encontrar buenos elementos que mantenemos hasta la actualidad. El descubrimiento de la canalización prácticamente es uno de los descubrimientos y las creaciones más importantes porque hasta en nuestra actualidad se utilizan. Nosotros para que el agua llegue a nuestros hogares, para que la luz llegue a nuestros hogares, se lo hace mediante canalizaciones, para que lógicamente pueda abastecerse a toda la sociedad. Y esto es creación directamente de estas culturas y por eso es que se reconoce como el legado que han dejado en nuestra sociedad. Es así que, directamente refiriéndonos al área política, debemos entender que en la cultura egipcia, perdón, hablamos de una estructura social jerarquizada. Principalmente tenemos al faraón. El faraón era a la vez el rey y un dios viviente, por eso es que significaba tanto dentro de su grupo étnico. Representaba la máxima autoridad política y militar. Todas las tierras eran suyas y controlaba las obras de canalización y el comercio. A cambio debía asegurar el orden en el país y luchar contra los enemigos. También encaminaba la máxima autoridad religiosa, porque era el descendiente del dios Osiris en la tierra y debía asegurar la armonía en el mundo. Así pues, sus órdenes eran leyes y los egipcios lo adoraban como a un dios. Era el deber del faraón. Todo lo que existía en el territorio le pertenecía porque era el Dios viviente, pero asimismo él era el encargado de verificar el orden, de que los trabajos se realicen de una manera adecuada, de que la tierra mantenga su ciclo comúnmente, prácticamente de acuerdo a las actividades que tenían que realizar. Y en favor a ello, las personas, la sociedad, los grupos le rendían pleitesía y trabajaban en beneficio del faraón.
Es como que prácticamente se da a entender que el faraón es el dios, todo le pertenece al faraón y la gente que trabajaba lo hacía en beneficio del faraón. Era la vida prácticamente para ellos. Posteriormente al faraón tenemos a los privilegiados. Ellos eran los sacerdotes y los nobles, entre los que se encontraban los funcionarios y los jefes del ejército. Siempre podemos ver que posterior al mandamás, a los reyes, a los faraones, a todos los jefes, a los líderes de las sociedades, se encuentran los que tienen cierto tipo de privilegios, sea porque tienen que ver algo dentro de la religión o a su vez porque tienen un poder político, pero siempre estas personas son las que siguen en la jerarquización después de los mandatarios. Los sacerdotes vivían en los templos y se ocupaban del culto a los dioses. También se dedicaban a la ciencia. Para gobernar un territorio tan extenso, el faraón organizó una compleja administración con varios tipos de funcionarios y un ejército. Los altos funcionarios solían ser familiares del faraón, porque lógicamente el faraón no podía confiar en ninguna persona cualquiera. Generalmente las personas consideradas privilegiados o en otras, por ejemplo, los famosos nobles, eran las personas de más confianza y que en la mayoría de casos tenían un grado de consanguinidad con el mandatario para que puedan desarrollar estas actividades de la mejor manera. Así, para gobernar un territorio tan extenso se delegaban estas funciones. Los escribas se formaban en las escuelas de los templos, recaudaban los impuestos, llevaban la contabilidad del reino y transcribían las órdenes del faraón. Todos estos personajes se encontraban dentro de los privilegiados, es decir, que tenían una buena posición en la sociedad. Después de los privilegiados se encontraban artesanos, mercaderes y campesinos. Estos eran personas libres. Los artesanos y los mercaderes vivían en ciudades o aldeas en pequeños talleres alrededor de las residencias reales y de los templos. Los grandes mercaderes importaban para la corte del faraón materiales como maderas nobles, incienso, perfumes, de los que se carecía en Egipto, es decir, eran los encargados de traer al territorio todo lo que no se podía encontrar en el mismo. Y todo esto era en beneficio del faraón, todo se debía recolectar para el faraón. Los artesanos y los grandes mercaderes vivían mejor que el resto de la población porque estaban protegidos por el faraón. Los campesinos representaban la mayoría de la población, más o menos un 90% de la población, pero no poseían la tierra que cultivaban porque le pertenecía al faraón. Por ello, una parte de la cosecha se ofrecía al faraón como impuestos. Algunos meses del año debían trabajar en la construcción de grandes obras, como tumbas reales, templos, diques y canales. Es decir, que prácticamente ellos vivían en lo que el faraón podía ofrecerles, en beneficio prácticamente de lo que el faraón podía darles. No tenían otro estilo de vida y todo lo que ellos trabajaban iba directamente para el faraón. Por eso es que ustedes pueden ver en la mayoría de películas como los faraones son literalmente a veces que ni tocan el suelo, les llevan cargando, les llevan en grandes estructuras. ¿Por qué? Porque al ser considerados un dios, todo se tenía que hacer en beneficio del faraón, todo el trabajo, todas las estructuras eran para el faraón. De igual manera, tenemos después de los artesanos, mercaderes y campesinos a los esclavos. Estos eran prisioneros de guerra o personas con deudas. No había un número muy elevado y la mayoría trabajaba para el faraón. En todos los estratos sociales lo que se hacía era trabajo para el faraón. Nosotros aquí dentro de esta imagen del faraón tenemos diferentes elementos que caracterizaban que era una persona importante. Como primer punto pueden ver en la imagen tenemos un tocado, que era un atributo propio de los faraones. Era como más o menos una parte importante de su traje que ellos utilizaban en su cabeza. Como segundo punto tenemos a la cobra, que era una imagen que representaba una protección al faraón. En el punto 3 tenemos la barba postiza, que simboliza que es inmortal. Recordemos que dentro del video, ya vamos a ver más adelante, nos explicaba que creían que el faraón iba a seguir viviendo después de la muerte. O sea, ellos creían en la vida después de la muerte. Entonces, prácticamente se le consideraba como alguien inmortal.
incluso que después de su descanso en esta realidad o en esta tierra, iba a seguir teniendo su grado de importancia en la actualidad. Y en el cuarto punto tenemos el cetro y el látigo, que muestra su autoridad sobre la población. El cetro guía y el látigo amenaza a los enemigos. Esta era la estructura, estos eran los elementos que debían simbolizar y que debían caracterizar a un faraón en todo momento, en todo lugar, en todo espacio, porque esta imagen imponía, esta imagen representaba, esta imagen prácticamente era considerada en su totalidad la autoridad, era todo lo que representaba para los egipcios. ¿Cómo estaba estructurada su organización política? Desde el Imperio Antiguo en Egipto se estableció un gobierno monárquico teocrático. ¿Qué quiere decir monárquico teocrático? Que está el poder en una sola persona que prácticamente rige en base a una religión, en base a las deidades. En este caso era el faraón, que era el rey, considerado el hijo del dios Sol y representante de la divinidad en la tierra. El pensamiento egipcio creía que el faraón mandaba de acuerdo a las leyes de los dioses en el cielo, por lo que su palabra no se podía contradecir. A eso vamos cuando decimos que era el mandatario, manda más, el dueño de todo y el que se respetaba absolutamente lo que decía, porque prácticamente como legislaba a partir de las leyes religiosas, todo lo que decía era ley, no se podía contradecir absolutamente nada de lo que él pensaba o quería decir. De igual manera, para preservar el carácter divino del gobierno, el faraón solo podía casarse y procrear con mujeres de su propia familia, porque así iban a mantener la pureza, así iban a mantener que prácticamente el poder no se desglose a otras familias, porque cuando una persona se consideraba ya rey, tenía que mantenerse ese poder. El poder era hereditario, por lo que los miembros de una misma familia o dinastía gobernaron por largos periodos. El faraón era la ley. El incumplimiento de sus mandatos podía acarrear desde multas, azotes, de encarcelamiento hasta la pena de muerte, todo dependiendo de la situación que se incumplía, de cómo se lo hacía, cómo se faltaba el respeto a la cultura y sobre todo cómo se podía llegar a faltar al respeto al faraón. Dependiendo de la gravedad del asunto, también prácticamente se daba el castigo. Sin embargo, en las ciudades había tribunales de justicia que ejecutaban las órdenes del faraón. De cierta manera, como el faraón no podía estar en todos los espacios, delegaba funciones, pero estas funciones hacían y deshacían lo que el faraón pedía, lo que el faraón quería. No es que ellos tenían libre albedrío, prácticamente cumplían lo que el faraón quería dentro de estos espacios. De igual manera, los reyes también disponían de un gran número de escribas y funcionarios para administrar los asuntos del reino, para guiar lo que el faraón quería ejecutar. Además, el reino se organizó en provincias gobernadas por príncipes. Es como prácticamente está estructurada nuestra sociedad actual. Cada ciudad tiene su alcalde, tiene su mandatario. Como el presidente no puede estar en todos los espacios, prácticamente en todas las ciudades tiene diferentes gobernantes que le permiten asegurar el bienestar de la ciudadanía. Y esto es lo que se hacía en estas sociedades. También prácticamente el faraón tenía príncipes dentro de cada provincia para que puedan estos príncipes gobernar y procurar que las leyes se cumplan. Pero lógicamente ninguna decisión podía tomarse si es que no pasaba por aprobación del faraón. La centralización absoluta del poder en las manos del faraón fue constante fuente de abusos por parte de los gobernantes, porque no existía ninguna ley que de cierta manera penalice los abusos, que penalice la esclavización o que diga que quizá de cierta manera también el faraón podía equivocarse. Entonces, lógicamente, esto provocaba constantes abusos, esclavizaciones y también abusos de poder. No pocas veces las clases inferiores manifestaron su descontento a través de revueltas que ponían fin a determinadas dinastías en favor de otras. Ustedes pueden decir cómo es que podían cambiar de mandatarios o de faraones, pues lo hacían mediante estas revueltas, lo hacían mediante estos elementos que cuando ya se cansaban de tantos abusos, creaban revoluciones y le
pasaban el poder a una nueva dinastía. Pero lógicamente no es que lo hacían constantemente, sino que este cambio se daba después de muchísimo, muchísimo tiempo, porque hubo muchas sociedades que prácticamente se mantuvieron en el poder constantemente. Hablando directamente de la cultura, debemos entender que se caracterizó por tres elementos importantes: los aportes que dejó a la sociedad, los aportes que ha dejado para el mundo entero y para la historia. Lo ha hecho mediante la escritura, la matemática y la astronomía, y asimismo la medicina. Dentro de la escritura, al igual que en Mesopotamia, la primera escritura conocida en Egipto fue la pictográfica. Posteriormente evolucionó como la cuneiforme, pero en lugar de ser esquemática, adoptó una forma mucho más compleja. La conocemos como escritura jeroglífica. Los jeroglíficos se inscribían o pintaban en los muros de los edificios, en estatuas, y eran sumamente sagrados. En este caso tenían una gran perfección artística. En cambio, cuando se escribían sobre hojas hechas con papiro, los símbolos se dibujaban más rápidamente y con menos cuidado, lo que dio lugar a un tipo de escritura popular denominada demótica. Es decir, si la escritura estaba en figuras o en elementos importantes, ahí sí era sumamente sagrado, pero en el caso de escribir en papiro, prácticamente era una escritura popular, medio de comunicación de las sociedades, de las personas, que no tenía mayor grado de importancia. Dentro de la matemática y la astronomía tenemos que en geometría los egipcios sabían calcular problemas como el área de un triángulo, la de un trapecio o la de un círculo. Algo relevante de todas estas culturas desde el grado de inteligencia que tenían, era el grado de también importancia que tenían. Por ejemplo, eran sociedades sumamente desarrolladas, sumamente inteligentes dentro de la ciencia, incluso sin siquiera saber lo que era matemática, sin siquiera saber que estaban desarrollando una ciencia, una técnica, un método, ya estaban encontrando respuestas a problemas que quizá no les iban a solucionar mayores cosas en la sociedad, pero era importante para ellos. Desarrollaban su cognición. Incluso conocían una aproximación del número pi. Además, se han encontrado textos en los que se resuelven diferentes teoremas matemáticos. A principios del tercer milenio antes de Cristo, los cálculos matemáticos y las observaciones astronómicas les permitieron establecer un calendario solar de 365 días, el primero de la historia, y dividirlo en 24 horas, es decir, más o menos tenían una estructura ya parecida al de nuestra sociedad actual, de 365 días del año y 24 horas al día. Dentro de la medicina, las técnicas de momificación les proporcionaron conocimientos de anatomía. De hecho, sus cirujanos y dentistas trabajaron con una habilidad no conseguida en el mundo occidental hasta finales del siglo XIX. Es decir, que prácticamente todas estas sociedades orientales se caracterizaron por una gran evolución, por una gran estructura, inteligencia, por una gran cognición que les permitió establecerse de una manera adecuada en la sociedad, que les permitió tener una evolución bastante importante y sobre todo un impacto, porque si es que fuesen sociedades que no tuvieron mayor importancia, ni siquiera las estuviésemos estudiando. Pero hacer sociedades tan importantes, sociedades tan relevantes, tan fuertes, tan decisivas para nuestra actualidad, prácticamente es importante que las analicemos y las estudiemos, sobre todo por el legado que han dejado en nuestra actualidad. Para ya ir terminando con nuestra clase, quiero que veamos el siguiente video que nos habla sobre cómo era más o menos la política en... Hola a todos y bienvenidos a Egiptomanía. La cultura egipcia fue una cultura que demostró que tenía muchísimos avances, incluso desde el punto de vista filosófico y de organización política. Pero, ¿cómo era el sistema político en el antiguo Egipto? ¿Cómo era la política en el antiguo Egipto? Si quieres saber sobre este tema, quédate en este vídeo.
La política del antiguo Egipto pasó por varios periodos de organización. Desde los primeros asentamientos, quienes vivían en esa zona se empezaron a organizar en función de las creencias que tenían. Y enseguida muchas familias empezaron a tener más poder que otras. Esto dio lugar a una especie de aristocracia que con el paso del tiempo dio lugar también a una monarquía. Y este fue el sistema de gobierno que se estableció en el antiguo Egipto, una monarquía que con el paso del tiempo al final recayó el poder absoluto en la figura del faraón. La sociedad del antiguo Egipto se definía en función de dos cosas muy importantes: la religión, la cual definía todo lo que ocurría dentro y fuera de los asentamientos de Egipto, y el otro elemento que tenía un papel fundamental para la sociedad del antiguo Egipto era la agricultura. Sí, has escuchado bien, la agricultura. Para entender bien la organización política del antiguo Egipto, debemos de tener en cuenta de que fue una cultura que duró más o menos unos largos 3000 años de forma independiente y que durante todos esos años se vivieron muchas transformaciones. Así que en este vídeo vamos a ver las características de la política en el antiguo Egipto cuando era ya una sociedad que, por decirlo de alguna manera, estaba ya en un proceso de madurez. El faraón era la figura más importante en el aspecto de la política. No solamente era considerado un rey, sino que también era considerado como una especie de dios o de representante de los dioses en la tierra. Pero, ¿por qué era considerado como si fuese una especie de ser divino? Pues porque para los egipcios el gobernar era una manera de reproducir el sistema divino de sus dioses. Esto hizo que la política se viera muy pero que muy vinculada a los temas de religión. Por lo tanto, muchas personas que tenían roles importantes en la religión, a su vez tenían roles muy importantes en la política. Los escribas también tuvieron un papel muy pero que muy importante en la política. Dentro de las funciones principales de los escribas tenían como misión poner por escrito todo lo que decretaba el faraón, y obviamente también eran los encargados de divulgar todo lo que había decretado el faraón. El papel de los escribas fue tan importante hasta el punto de que algunos llegaron a tener el título de jefe de los secretos. Los sacerdotes más importantes eran considerados los emisarios del faraón. Tenían un papel muy importante tanto a la hora de tomar religiones en el aspecto religioso como en el aspecto político. El gran sacerdote era el encargado de dirigir el culto, el evento masivo más importante que podemos encontrar en el antiguo Egipto. Y aunque el gran sacerdote era solamente uno, estaba apoyado por todas las castas sacerdotales y también en muchos casos estaban apoyados por familias que tenían muchísimo poder. Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase. Les dejo para que sigan a su siguiente hora. Una excelente noche.